Muchas gracias, Lina, por su presentación. Y es para mí un placer compartir con ustedes esta sobremesa del día 14 de abril para hablar de un tema que desde el punto de vista clínico para los ginecólogos reviste una gran importancia, no solo por la frecuencia de presentación que tiene, sino por las consecuencias que para las mujeres comporta el problema de los trastornos del ciclo, especialmente en la época de la perimenopausia. En los siguientes minutos hablaremos y daremos unas pinceladas tan solo del ciclo normal para centrarnos en esas alteraciones del ciclo que son características de la perimenopausia, fundamentalmente el problema que plantea el sangrado menstrual abundante tanto desde el manejo clínico como desde las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que implica este problema. Decirles que a pesar de que el ciclo menstrual y la menstruación tiene una historia antropológica amplísima, porque ya las civilizaciones más antiguas hacían referencia al sangrado menstrual, el conocimiento científico real de por qué se produce el ciclo menstrual tiene una historia muy reciente. De hecho, fue en el año 17 cuando Papa Nicolau, nuestro gran conocido por su tinción de la citología, describió el ciclo de los estrógenos en los roedores en Guinea Pig. Sus investigaciones y su descubrimiento fue llevando a cabo la posibilidad de establecer cómo es el ciclo menstrual en la mujer y cómo va teniendo unas modificaciones que todos ustedes conocen y por ello no vamos a insistir en ello, unas modificaciones hormonales que diferencian claramente esas dos etapas del ciclo, esa etapa folicular y esa fase lútea que vienen marcadas por esa ovulación que ocurre a mitad de ciclo. No solo va a haber un ciclo ovárico o un ciclo hormonal, también va a haber un ciclo de cambios en el endometrio que finalmente se manifiestan por la descamación de ese endometrio que ha proliferado y que realmente va a ser la consecuencia del sangrado menstrual. Y ese sangrado menstrual, cuando se analiza las características poblacionales de ese sangrado menstrual, se ha visto que hay variaciones no solo en cuanto a la duración, y en esta primera gráfica ven ustedes que la mayor distribución en cuanto a la duración de los ciclos menstruales viene a ser entre los 27, 28 o 30 días. Esa es donde se agrupa la mayor parte de las mujeres en cuanto a la duración. Pero cuando se analiza a lo largo de la vida de la mujer cómo ocurren esos ciclos menstruales, hay dos periodos que son claramente diferenciados, que son la menarquia y la época de la perimenopausia, en la cual ese ciclo menstrual que debería ser regular no lo es y tiene unas grandes variaciones no solo en cuanto a los días de sangrado, sino también al intervalo en que se producen esos días de sangrado. Son dos épocas características en las cuales las alteraciones del ciclo es una constante de estas mujeres. Es importante que marquemos los límites de la normalidad del ciclo. Y ahí, bueno, fue la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia quien planteó que había que establecer unos límites para establecer la normalidad. Y así se ha considerado que el intervalo es normal entre 24 y 38 días y que la duración del sangrado se puede considerar dentro de la normalidad entre 4 días y medio y 8 días. Y quizá el problema principal para poder tener una cuantificación es en cuanto a la cantidad del sangrado, que se estima normal entre 5 y 80 mililitros por ciclo. Fíjese qué rango más amplio, entre 5 y 80 mililitros por ciclo. Luego hablaremos de cómo se puede identificar esa cantidad de sangrado menstrual. Pero es importante marcar estos límites porque si nos acude a la consulta una mujer que tiene sus reglas cada, por ejemplo, 23 días con una duración de 6 días, pues estamos dentro de la normalidad y puede que a lo mejor, si no tenemos claro estos parámetros de normalidad, pues lo podríamos considerar como un ciclo de características anómalas. Es cierto que en la época de la perimenopausia, lo hemos comentado antes, que los inicios y los finales de los ciclos menstruales es cuando va a haber más alteraciones.
La perimenopausia está definida según este esquema, el esquema Strauss, que realmente nos da una idea muy clara de qué estamos hablando y en qué momento de la época reproductiva de la mujer estamos hablando. Ese periodo de transición menopáusica, desde el periodo reproductivo hasta que finalmente se establece la menopausia, que tiene una definición clara, que es una menorrea de 12 meses consecutivos. Este periodo de transición, que así se denomina, tiene como dos partes, una etapa temprana y una etapa más tardía, cercana ya a ese fallo definitivo de los periodos menstruales. Y el ciclo va a tener unas modificaciones en este momento que son bastante características. Quizá lo primero que la mujer empieza a cambiar o a notar es que pierde esa regularidad que tenía anteriormente en cuanto a sus ciclos y va a tener unos ciclos de longitud variable. Se empieza a establecer estos criterios de perimenopausia cuando esos ciclos tienen una modificación de más de 7 días en relación a lo que era anteriormente el patrón normal de esta mujer. Generalmente es un acortamiento de esos ciclos y mujeres que, por ejemplo, antes tenían los ciclos cada 28 días, ahora empiezan a tenerlos cada 21, cada 22 días. En ese sentido, pues ya es una primera llamada de atención. Y cuando va avanzando en el tiempo, empiezan a aparecer ciclos anovulatorios que van a tener la consecuencia de algún fallo del sangrado menstrual. Y empieza a haber intervalos de amenorrea que pueden, o ya los consideramos como claramente en la época o en la transición de la menopausia, cuando estos periodos de amenorrea son superiores a los 60 días. Y esto va a tener una traducción hormonal. Una traducción hormonal y una traducción clínica, porque en este periodo de transición, que es la perimenopausia, va a haber unos cambios en la secreción de hormonas que son claramente son variables e impredecibles. Si ustedes ven la parte de arriba de la gráfica, en la cual estamos hablando de la zona de la premenopausia, cuando la mujer tiene sus ciclos regulares, y también la secreción hormonal es totalmente regular. Tanto la FSH como la LH, que tiene su máxima exposición en el momento, en el periodo ovulatorio, va a cambiar totalmente ese patrón de producción hormonal para ser algo errático, algo variable, y algo impredecible, de tal manera que la mujer no va a poder mantener esos ciclos regulares que tenía anteriormente. Claro, cuando llega la época de la posmenopausia, esa secreción hormonal ya se queda en una línea horizontal, porque es una producción constante, si quieren escasa, como es por ejemplo la de estrógenos, pero elevada de FSH, como tienen aquí recogido. Y centrándonos en este periodo de la perimenopausia, lo que se va a ver clínicamente es una gran variabilidad en el patrón menstrual. Mujeres que refieren que tienen sus ciclos muy acortados y de repente tienen una falla de las menstruaciones y tienen periodos de amenorrea de 2, 3 meses, volviendo a retomar los ciclos y volviendo otra vez a fallar. Es decir, que es algo totalmente variable. También puede aparecer una situación que desde luego es muy compleja desde el punto de vista clínico, que es el sangrado uterino anómalo. Sangrado que puede estar, como lo veremos después, relacionado con causas orgánicas, pero puede estar relacionado también con estas alteraciones hormonales que se están produciendo en este periodo de la vida de la mujer. Y cómo no, puede haber sofocos intermitentes, porque piensen ustedes que estas alteraciones de los estrógenos, que a veces están altos, pero a veces están bajos, y puede estar relacionado con la aparición de sofocos y desde luego esa anovulación que ya empieza a aparecer y esa disminución de la reserva ovárica, desde luego claramente se va a relacionar con una disminución de la fertilidad de estas mujeres. Pero también es un periodo en el que no cabe duda que hay muchos mitos alrededor de él. Y hay muchas mujeres que cualquier circunstancia, cualquier aspecto negativo que ocurre en este momento, lo achacan a la perimenopausia o a la menopausia.
Y de hecho, pues incluso el coger peso o el estar más cansado o el tener cierta pérdida del deseo sexual o bueno, de otras circunstancias, desde luego lo pueden achacar. Algunas veces es una realidad, pero otras veces es un mito relacionado con la menopausia. Pero lo que sí nos está diciendo todos estos síntomas es que la mujer percibe una disminución de su calidad de vida y ese puede ser uno de los motivos por los cuales acudan a nuestras consultas. Miren, aquí les traigo, porque me llamó mucho la atención, una página en la cual se recogen hasta 66 síntomas físicos. Aquí solo han cabido en la página, solo caben 9 síntomas, pero cantidad de circunstancias, de problemas, de sensaciones incómodas se achacan a este periodo de la peri y de la posmenopausia. Lo que sí está claro es que la mujer en la perimenopausia va a tener un perfil clínico que tenemos que estar muy atentos a ellos, porque esas alteraciones del ciclo que comentábamos anteriormente va a poderse relacionar con la presencia de sangrado menstrual abundante. Y ese sangrado menstrual abundante puede repercutir en una anemia que tenga esta mujer. Y por ponerles bueno, un ejemplo de esto, en esta época de pandemia que estamos padeciendo, que las mujeres han demorado la asistencia ginecológica, nosotros hemos visto en nuestro hospital, en urgencias, anemias que creíamos que eso no podía existir, que serían prácticamente incompatibles con la vida, debidas a sangrados menstruales abundantes en los cuales bueno, pues esa anemia va a tener una traducción importante en la salud, incluso en la salud de la mujer. Pero también en esta época de la perimenopausia puede volver a aparecer síntomas que, bueno, estuvieron en la, si quieren, en ese primer periodo de la adolescencia, o incluso, bueno, a veces en la época fértil, pero relacionados con dismenorrea, con dolor en la regla, mujeres que a lo mejor llevaban mucho tiempo sin tener este problema, pero vuelve otra vez a aparecer, así como síndrome premenstrual. Recuerden ustedes que puede haber sofocos y también puede ocurrir que aparezcan o que empiecen a aparecer signos de androgenización, como es el incremento del vello, sobre todo de vello facial o de vello en localizaciones pues no habituales, o incluso la aparición de esa alopecia androgenética que puede estar relacionado con la presencia de una mayor cantidad de andrógenos circulantes libres. No digo que haya una mayor producción de andrógenos, sino que hay una mayor tasa de andrógenos circulantes libres porque hay una menor producción de esa proteína transportadora de las hormonas esteroideas, y ustedes saben que los efectos androgénicos los produce el andrógeno cuando circula libre. Mientras circule unido a su proteína transportadora, no habrá mayor problema. Pero al faltar o haber menos proteína transportadora, va a haber una mayor cantidad de andrógeno sérico libre, que es el que va a producir esos signos de androgenización. Y esa carencia de estrógenos empieza a producir también alteraciones en el área o en la esfera genitourinaria, pudiendo producir sensación de sequedad, de ardor, de molestia, que va a poderse relacionar con disfunciones sexuales, con dispareunia. Y finalmente, acordémonos de que este periodo de la perimenopausia, de la transición climatérica y los primeros años de la menopausia, va a haber una pérdida de masa ósea acelerada y puede tener repercusiones a largo plazo en la producción de osteoporosis y, lo que es peor, de fracturas osteoporóticas en periodos pues más avanzados de la vida de la mujer. Recuerden bien este perfil porque es el que nos va a marcar nuestras pautas terapéuticas. ¿Qué haremos con estas mujeres que tienen alguno de estos problemas o, bueno, o varios de estos problemas? Veremos cómo los podremos abordar. Lo que está claro es que las alteraciones del ciclo se van o pueden hacer referencia tanto a la duración, a la frecuencia o a la cantidad. Eso lo hemos dicho. Y también hemos dicho, y cuando se analiza cuál es la presencia de estas alteraciones del ciclo,
En las adolescentes y bueno, la edad reproductiva aparecen, pero la mayoría de estos trastornos del ciclo aparecen en las mujeres mayores de 45 años. Y además se ha visto que pueden ir asociados con mayor frecuencia a un bajo nivel socioeconómico, a la obesidad y a la alta paridad. Miren, yo sé que no pueden votar porque no podemos vernos directamente ahora en esta votación, pero sí les voy a ir diciendo algunas o lanzando algunos mensajes para que ustedes lo piensen. Miren, si nosotros tenemos una mujer que en nuestra consulta que se llame Carmen, de 45 años, y que viene porque tiene las reglas más abundantes desde hace unos meses, ¿usted cómo lo llamaría? Piénsenlo y, bueno, razónenlo. Lo llamaríamos metrorragia, menometrorragia, sangrado uterino anómalo, sangrado menstrual abundante. Esto se lo planteo porque realmente cuando hablamos de los trastornos del ciclo y las alteraciones del ciclo, tenemos que unificar la terminología. Porque si no, seremos incapaces de, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una revisión bibliográfica, si cada uno lo llama de una manera, nos va a resultar muy difícil hacer una revisión bibliográfica o una revisión sistemática de este problema. Por eso, cuando estamos planteando la terminología de las alteraciones del ciclo, tenemos que basarla en estos tres parámetros, de duración, de frecuencia, de cantidad, pero ojo que puede haber también combinaciones de estos parámetros. Y todos estos términos que hemos utilizado y que bueno, ustedes todavía ven en la bibliografía, como metrorragia, hipermenorrea, hipomenorrea, todos estos términos que están aquí recogidos, hace ya unos años, en el 2011, la FIGO dijo que no podíamos seguir así, que teníamos que modificar esta terminología y hablar todos de la misma manera. Yo creo que fue un avance muy importante en el manejo del sangrado menstrual, porque lo que se planteó es que habláramos como hablan las mujeres. Y de la misma manera que las mujeres nos explican en la consulta cuáles son sus problemas del ciclo. Y así, cuando una mujer viene a la consulta porque tenga un problema en la duración de su ciclo, nos hablará de un ciclo prolongado o un ciclo acortado. Si de lo que hace referencias a la frecuencia, podrá hablar que tiene las reglas infrecuentes o muy frecuentes. La cantidad podrá ser mucha o poca y la regularidad podrá ser irregular o puede que tenga ausencia de la regla. Es decir, esta es la recomendación que nos ha hecho la FIGO en cuanto a la terminología. Hay un aspecto que es muy importante y es la percepción de la mujer en cuanto a las consultas por sangrado anómalo. Miren, esto se lo adelanto, bueno, lo hemos comentado ya, que hablamos de que hay un sangrado abundante cuando esa mujer tiene un sangrado superior a 80 mililitros por cada periodo menstrual. Vale. Haciendo unos análisis claros de la cantidad de sangrado y de lo que percibe la mujer en cuanto a si ese sangrado es abundante o no, lo que se ha visto es que hay un porcentaje importante, el 34% de las mujeres creen que sus reglas son normales cuando realmente están perdiendo más de 80 mililitros por ciclo. Y hay otras mujeres que al contrario piensan que sus reglas son extremadamente abundantes y realmente cuando se analiza la cantidad del sangrado, pues no es así. En todo ello va a influir mucho los aspectos culturales y va a influir, bueno, pues también el tipo de vida que tenga la mujer, lo que haya oído de su madre, de sus hermanas, de sus amigas, para tener esa percepción. Y otra pregunta que les hago, si una mujer llega a nuestra consulta diciendo que tiene unas reglas muy abundantes, ¿es preciso que cuantifiquemos la cantidad de sangrado que tiene? Bueno, pues ya les adelanto que no. Entre otras cosas porque desde un punto de vista clínico no tenemos una capacidad para poder cuantificar exactamente cuánto sangra una mujer. Eso sí se hace en la investigación en los ensayos clínicos y aquí les muestro el material de un ensayo clínico en el que se valora la cantidad de sangrado de una mujer. Lo que tenían o lo que hacían las mujeres en el ensayo clínico es recoger todos sus tampones, sus compresas, todo el material que mancharan, lo metían en los botecitos y haciendo un análisis de hematina alcalina, en el laboratorio por supuesto, se sabe la cantidad de sangrado. Ya se pueden imaginar ustedes que en la práctica clínica esto es inviable, pero sí tenemos pictogramas en los cuales si la mujer dibuja más o menos la cantidad
que mancha en esas compresas o en esos tampones, o si expulsa coágulos, podemos tener una puntuación más o menos objetiva de cuánto sangra esta mujer. Hay muchas escalas y instrumentos que evalúan la cantidad de sangrado y los síntomas menstruales, incluso la relación con la calidad de vida. Pero esto puede resultar muy útil, esta cartilla menstrual de Higeman, puede resultar muy útil para tener una valoración más o menos objetiva de cuánto sangra esa mujer y ver si cuando nosotros planteamos un tratamiento va a haber una modificación, una mejoría, no solo subjetiva por parte de la mujer, sino también objetiva en cuanto a ese sangrado. Por eso les decía que no es preciso cuantificar el sangrado. Con que la mujer nos diga que presenta un sangrado que a su juicio es o más abundante de lo que tenía antes o le parece que es muy abundante, es suficiente para que nosotros comencemos las orientaciones en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento de este problema. Miren, en España el sangrado menstrual abundante genera, o es la razón de aproximadamente el 14% de todas las consultas ginecológicas. Y se generan más de 860.000 consultas al año por esta razón, por el sangrado menstrual abundante, y están relacionados con el 25% de la cirugía ginecológica que realizamos. Eso quiere decir que es un problema que desde luego tenemos que tener muy claro en nuestras consultas y del que tenemos que tener una formación adecuada para resolverlo de una manera satisfactoria. Porque sabemos que aquellas mujeres que tienen sangrado menstrual abundante va a tener una mayor tasa de absentismo laboral y de pérdidas de sus trabajos que aquellas mujeres que tienen un patrón normal. Y es fácil de entenderlo. Estas mujeres que tienen estos sangrados y que tienen que salir de su trabajo para cambiarse de compresa o que tienen esta problemática, puede llevar, y esto está analizado en estudios de mucho rigor, cómo tienen esos peores resultados, no solo laborales, sino también académicos, y desde luego la implicación que tiene a nivel personal, familiar, también es importante, con lo cual es un problema que hay que considerar en toda su magnitud. Y se han hecho estupendos análisis del cuanto al rendimiento de las mujeres con sangrado menstrual abundante y se ha visto que tienen un peor rendimiento que aquellas que tienen un patrón menstrual normal. Y no cabe duda que hay algunas profesiones y algunas esferas que ahora mismo ocupa la mujer, como puede ser el ejército, que no cabe duda que este es un problema muy importante. Y no solo el ejército, miren, el otro día me explicaba una enfermera que trabaja en la UBI con este problema, que en la época de pandemia ha sido terrible, porque claro, como se ponían con las EPIs, trabajando con las EPIs, tenía una gran dificultad para poder realizarse los cambios higiénicos habituales y ha supuesto para ella el tener que tomar una decisión quirúrgica porque ve que esto es incompatible con su trabajo habitual. Bien, en este sentido y vistas las implicaciones que tienen, quizá una de las que más nos pueden llegar a preocupar es la anemia, que no cabe duda que el sangrado menstrual abundante es la causa más frecuente de anemia en países occidentales. Y sabemos que el 25% de las mujeres que tienen un sangrado menstrual abundante, es decir, más de 80 mililitros por ciclo, van a tener anemia. Y que el 67% de las mujeres con anemia, si las analizamos de manera global, muchas de ellas, más del 80%, muchas de ellas van a tener pérdidas superiores a 80 mililitros por ciclo. Es decir, que hay una relación estrecha entre el sangrado menstrual abundante y la anemia. ¿Cómo definimos el sangrado menstrual abundante? Pues parece obvio que es una pérdida excesiva de sangre menstrual, pero ojo, que interfiera con una normal actividad física, emocional o social o que empeore la calidad de vida de la mujer. Esta es la definición que hemos englobado en la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en la que desde luego creemos que es muy importante englobar todos estos aspectos relacionados con la calidad de vida y con el desarrollo de la actividad laboral, personal o social de esa mujer. ¿Cuál es la causa de este problema? Bueno, pues causas, y ustedes conocerán perfectamente bien esta definición, esta clasificación, este PALCOIN, en el cual, como regla mnemotécnica, nos sirve la palma o una moneda,
para ver aquellas patologías orgánicas o patologías funcionales que puedan estar detrás de un sangrado menstrual abundante. También les digo que con autorización del profesor Ian Fraser, el profesor Calaf y yo misma, hemos podido publicar la traducción de este PALCOIN al palma índice traducido al castellano para ver esas anomalías estructurales o no estructurales que podemos encontrar detrás del problema del sangrado menstrual abundante. Pero el gran problema es que en la mitad de los casos no va a haber ningún tipo de hallazgo y por tanto tendremos que realizar un diagnóstico de exclusión. Centrándonos en esta época de mayor prevalencia, que ustedes ya lo saben en estos momentos, es la perimenopausia, no cabe duda que tenemos que prestarle una atención especial. Y vamos a ir desarrollando en los próximos minutos cómo hacemos el abordaje clínico de este problema. Pues no cabe duda que, como médicos que somos, lo primero que haremos será una adecuada historia clínica que vaya orientada fundamentalmente a establecer la naturaleza del sangrado, identificando las posibles causas. Recuerden ustedes que el diagnóstico de exclusión es mayoritario en este problema. Pero sí que necesitamos conocer algunos aspectos que nos van a ayudar mucho en plantear luego las alternativas terapéuticas, y son conocer esas expectativas y las necesidades y sobre todo los planes reproductivos que tenga esa mujer. Y no cabe duda que conocer las comorbilidades nos pueden decantar hacia el uso de un tipo de tratamiento u otro. Y un aspecto que, bueno, yo insisto mucho a los residentes o al personal de formación que tenemos en el servicio es que siempre pregunten por el consumo de tabaco, ya que nos va a poder limitar la utilización de algunos tratamientos, como por ejemplo pudieran ser los anticonceptivos hormonales en una mujer. Estamos hablando de mujeres de más de 35 años y si es fumadora tendríamos clara esa limitación. Mire, también les digo, y bueno, esto es quizá un adelantarme a los resultados, estamos intentando que en la clínica tengamos un cuestionario, que lo hemos denominado el cuestionario Samantha, en el cual también el profesor Calaf y otros profesionales de aquí de España, estamos validando un cuestionario que con unas simples preguntas nos puede ayudar en la consulta de ginecología a establecer este diagnóstico de sangrado menstrual abundante. La pandemia nos ha parado el que salga a la luz esta publicación, pero seguramente en tiempos muy recientes podremos disponer de esta herramienta que nos va a ayudar en la práctica clínica a poder establecer este diagnóstico. Una cuestión importante es qué tipo de analítica, es decir, hemos hecho nuestra historia y ahora vamos a hacer unas pruebas complementarias. Analítica, está indicada la realización del hemograma, sobre todo pensando en esa asociación con la anemia, porque si hay una anemia, lógicamente habrá que tratar esa anemia. Pero sin embargo, no se recomiendan determinaciones hormonales, salvo que se sugiera una endocrinopatía concreta. No vale, y este es otro de los consejos que damos, por supuesto, a nuestro personal en formación, es que no vale pedir una batería analítica en la que pidamos todas las hormonas que dispone el laboratorio, en absoluto. De hecho, no está indicado salvo que pensemos que pueda tener algún tipo de endocrinopatía. Y igual, o lo mismo ocurre con las peticiones de pruebas de coagulación o el estudio de la hemostasia, solo en caso de sospecha de una coagulopatía. Es verdad que la prueba de embarazo sí tiene un papel claro, porque aunque estemos hablando de mujeres en la perimenopausia, recuerden ustedes que puede haber un embarazo por una ovulación, una relación sin protección y puede ocurrir la presencia de un embarazo que justifique precisamente un cuadro de sangrado en estas mujeres. Una vez que hemos hecho esa analítica, que como les digo, es simplemente el hemograma, salvo que tengamos sospecha de alguna otra endocrinopatía o de algún otro problema, haremos una exploración física ginecológica con un intento de ir descartando causas que pudieran justificar ese sangrado menstrual abundante y por tanto vamos a ir cerrando el diagnóstico. Prácticamente todos los ginecólogos
disponemos de la posibilidad de hacer una ecografía transvaginal, casi parece en la sonda vaginal el tercer brazo del ginecólogo, y desde luego sí se recomienda como primera línea en la investigación del sangrado menstrual abundante, sobre todo para descartar patología orgánica tipo pólipo, mioma, cualquier patología orgánica uterina. En algunos casos, en casos seleccionados, podría mejorarse el rendimiento de esa ecografía utilizando una sonohisteriografía, es decir, instilando dentro de la cavidad uterina suero fisiológico para perfilar esa cavidad uterina y dibujar en caso de que haya algún tipo de pólipo o de anomalía endometrial. Lo que no está claramente establecido, ni parece que tenga una utilidad, desde luego en este primer estudio o análisis del sangrado menstrual abundante, es la resonancia o el TAC. Y la histeroscopia, que nos va a permitir hacer una visualización completa de la cavidad uterina, solo tiene unas indicaciones precisas y se considera de segunda línea. Esas indicaciones serían cuando la exploración ecográfica, por la razón que sea, no es concluyente, o cuando existe ese patrón endometrial alterado por tamoxifeno, que ya se identifica en la ecografía y bueno, puede ser visualizado por histeroscopia, o cuando, siendo necesario, no podemos entrar dentro de la cavidad uterina con una cánula de aspiración para obtener material para su estudio histológico. También puede ser una indicación cuando hay una sospecha clínica de un problema endometrial. Aquí hemos puesto un cáncer, pero bueno, puede haber otras anomalías como una hiperplasia de endometrio y no se pudiera obtener material, entonces sería también indicada la histeroscopia. O bien, cuando hemos realizado un tratamiento que creemos que está correctamente hecho y no ha habido la respuesta que nosotros esperábamos a ese tratamiento. ¿Cuándo deberemos tomar una biopsia ciega por aspiración? Bueno, pues hay unos criterios o unos momentos en los cuales es una prueba de elección, es una prueba inocua, prácticamente indolora y que desde luego tiene un rendimiento diagnóstico muy alto, especialmente en aquellas mujeres que se encuentran dentro de estos criterios o estos factores de riesgo de cáncer de endometrio, como es, por ejemplo, edad superior a 45 años, y pensemos que muchas de las mujeres en la perimenopausia que consultan por sangrado o por ciclo irregular tienen más de 45 años, con lo cual no está de más por lo menos el plantear la posibilidad de realizar una toma endometrial para hacer un diagnóstico y un estudio histológico. O cuando ese sangrado intermenstrual es persistente, o desde luego lo que decíamos antes, si después de realizar un tratamiento adecuado no hay una respuesta, deberemos pensar que ese endometrio puede tener algún problema y deberemos hacer un estudio histológico. Les resumo en estas 3 líneas cómo sería el estudio de la mujer con sangrado. Bueno, pues una vez descartado el embarazo, que no cabe duda que hay que hacerlo, haremos una anamnesis, una exploración, esa analítica, fundamentalmente buscando problema de anemia y la ecografía. Y en aquellas mujeres que además se asocien factores de riesgo para el cáncer de endometrio, haremos una biopsia por aspiración y una eventual histeroscopia. Es decir, que si intentamos verlo, en este pequeño esquema, es más o menos lo que yo les he comentado. Ese sangrado menstrual abundante requiere la analítica, quiere la anamnesis, la exploración y esa analítica que descarte el embarazo. Con ello, lo que haremos es una ecografía, una eventual biopsia en las condiciones que hemos dicho antes, y si encontramos un endometrio anómalo, entonces debemos plantear unas pruebas diagnósticas más concretas, como es la histeroscopia o la biopsia. Y si hay alguna patología, como en caso de mioma o de pólipo, entonces será en la resolución mediante la histeroscopia quirúrgica de ese problema. Una vez que hemos realizado el diagnóstico, bien, llega el momento de decir a la mujer qué vamos a hacer. No cabe duda que aquí lo primero va a ser la delimitación de la causa, porque si todo el problema deriva de un pólipo o de un mioma intracavitario, no cabe duda que esa es la solución, tratar ello.
Pero si nos centramos en estos trastornos del ciclo relacionados con las cuestiones hormonales, aquí tendríamos que valorar varias cosas. Primero, los síntomas asociados. Recuerden que hablábamos que puede haber sofocos, que puede haber síntomas de hiperandrogenización, que puede haber síntomas genitourinarios, que puede haber dismenorrea, y todo ello deberemos valorarlo para intentar dar un tratamiento que mejore todas esas síntomas. Tendremos que valorar esas limitaciones al tratamiento hormonal y por ello hemos preguntado por comorbilidades y hemos preguntado si esa mujer fuma o no fuma. Desde luego, el deseo gestacional es fundamental en este momento, claro, y ustedes dirán, ¿en la perimenopausia hay deseo gestacional? Pues sí, hay mujeres que, o bien por nuevas parejas o por las razones que sean, porque han demorado su maternidad, en este momento desean tener una gestación. Y por tanto, esas preferencias de la mujer deben estar perfectamente claras, perfectamente consideradas, porque lo que vamos a plantear con el tratamiento, aparte de corregir esa anemia y esa cantidad de sangrado, tenemos que prevenir las recurrencias, que esto vuelva a ocurrir. Y tenemos que prevenir las consecuencias a largo plazo de esta anovulación que se está produciendo en la mujer. Y no cabe duda que si realmente cumplimos esos objetivos, vamos también a mejorar la calidad de vida de la mujer. Miren, el tratamiento del sangrado menstrual, por simplificarlo, lo vamos a diferenciar en dos patas. La primera sería aquellas mujeres que tengan un deseo gestacional. Lógicamente, en ellas no vamos a plantear un tratamiento hormonal, sino que haremos un tratamiento médico no hormonal. Pero aquellas mujeres que no tengan deseo gestacional, entonces veremos, y ahora vamos a ver las alternativas, que podemos realizar un tratamiento médico hormonal. Y solo recurriremos al tratamiento quirúrgico cuando haya habido un fracaso. Es decir, que en ningún momento planteamos como primera medida ir directamente a un tratamiento quirúrgico, sino que debemos intentar tratamiento médico, hormonal o no hormonal, pero un tratamiento médico de esta patología. Y sobre todo en el conocimiento, y esto es una imagen que hicimos en el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, sabiendo que tenemos diversos tratamientos hormonales y no hormonales, que van a tener un porcentaje de éxito muy alto en cuanto a la reducción del sangrado menstrual y que tienen un nivel de evidencia A y B. Es decir, fíjense ustedes en estas columnas, aunque es verdad que no son, los datos no son de un estudio comparativo, sino de diferentes estudios con diferentes tratamientos, como tenemos tratamientos, como por ejemplo los análogos, que tienen más de un 90% de reducción del sangrado, o el dispositivo liberador del levonorgestrel. Es decir, que tenemos tratamientos incluso no hormonales, como los AINES o el ácido tranexámico, que tienen un porcentaje muy importante de reducción del sangrado y además con un nivel de evidencia alto. Vean ustedes, niveles de evidencia. Perdonen, es un poquito de catarro, perdónenme, gracias. Bien, les decía que el tratamiento no hormonal va a ser como primera línea en mujeres que tengan ciclos ovulatorios, que tengan sus deseos genésicos o que tengan algún tipo de tratamiento de limitación, al tratamiento hormonal. Piensen, por ejemplo, mujer de 40 años y fumadora, sería una limitación al tratamiento hormonal. O mujeres que tengan el antecedente de un cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, pues en estas mujeres es donde estaría indicado este tratamiento no hormonal, que no les voy a relatar ni las dosis, porque esto lo tienen ustedes disponible en los protocolos de las sociedades, en concreto de la nuestra, pero que tenemos a la cabeza el ácido tranexámico con esos buenos niveles de evidencia y con esa reducción importante de hasta el 50% del sangrado menstrual. Es una alternativa sencilla, fácil de utilizar y que desde luego es eficaz, igual que los AINES, que van a tener, aunque una tasa de reducción o una eficacia un poquito menor, pero con una respuesta y con un grado de recomendación muy alto. Dentro de los AINES no hay datos que demuestren superioridad de unos frente a otros. En ese sentido, bueno, pues cualquier AINE que ustedes recomienden van a tener esa ventaja.
Y centrándonos en el tratamiento médico hormonal, tenemos varias posibilidades. Históricamente, y los más antiguos, por lo que hemos utilizado prácticamente toda la vida, ha sido la utilización de anticonceptivos hormonales combinados, generalmente los de dosis de 30 microgramos de etinilestradiol, con el fin de reducir el sangrado. Y piensen ustedes que cuando se analiza los resultados, las tasas son altas, entre un 35 y un 68% de reducción de sangrado. Lo que pasa que ahora mismo disponemos de anticonceptivos basados en valerato de estradiol con DNOGs, que además tienen en su ficha técnica, la indicación del sangrado menstrual abundante, presentando unas reducciones del sangrado de hasta casi el 90%. Y no digamos del dispositivo liberador del levonorgestrel, cuya reducción del sangrado menstrual abundante es realmente importante y tiene ese grado de recomendación de nivel A. También la utilización de gestágenos en pautas largas ha demostrado pautas largas quiero decir durante 21 días consecutivos, ha mostrado reducir hasta un 50% la cantidad de sangrado. Bien, con estas posibilidades terapéuticas, y bueno, sí quiero insistirles en que la pauta de gestágenos nos tenemos que olvidar de esa pauta que hacíamos de utilización desde el día 15 al 25, de 11 días de tratamiento, debe utilizarse en pautas de 21 días, aunque es verdad que la tolerancia por parte de la mujer puede ser algo menor, sí que la respuesta en cuanto a la cantidad de sangrado es mucho mejor. Y esta es la pauta que debemos recomendar en cuanto a los gestágenos. Y en cuanto a los anticonceptivos hormonales, es verdad que reducen esa cantidad y duración del sangrado, pero piensen ustedes que también va a hacer una regulación del ciclo. Va a hacer que su ciclo vuelva a ser regular. Además, estamos aportando contracepción, estamos haciendo una prevención de la hiperplasia en las mujeres anovulatorias y piensen también en esos beneficios añadidos que van a tener, como es la eliminación de los sofocos y la protección de la masa ósea. Les recuerdo el preparado que al menos en nuestro comercio está aprobado en su ficha técnica para la utilización en el sangrado menstrual abundante a base de valerato de estradiol con DNOGs en régimen cuatrifásico, mostrando una reducción espectacular del sangrado a los 2 ciclos del tratamiento. Estas son las mujeres tratadas con placebo y aquí tienen ustedes en la cantidad de sangrado en las mujeres tratadas con estradiol, con valerato de estradiol asociado a DNOGs. Bien, hay una alternativa que está marcada con un grado de recomendación A, que son los análogos de la GnRH, que tienen una eficacia aproximadamente del 100% en reducir la cantidad de sangrado. El gran problema de los análogos son los efectos adversos que van a producir a las mujeres y que no pueden utilizarse a muy largo plazo porque van a producir una deprivación estrogénica importante, incrementando por tanto el riesgo de osteoporosis en estas mujeres. Pero, y esto se lo cuento también un poco ahora en relación con la pandemia, como hemos tenido mucha limitación al abordaje quirúrgico y a poder realizar otro tipo de acciones como pueden ser histeroscopias quirúrgicas a estas mujeres, hemos vuelto a utilizar los análogos con el fin de intentar que por lo menos unos meses las mujeres no sangraran hasta que pudiéramos retomar nuestra nueva actividad asistencial. Y en este contexto está claro el papel que desarrolla el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que va a tener unos beneficios importantes en la reducción del sangrado. Fíjense que a los 3 meses prácticamente hay una reducción del 86%, pero además va a tener beneficios añadidos como es la mejora de la dismenorrea, del síndrome premenstrual, de los días de sangrado, y eso va a repercutir en una recuperación de la anemia de estas mujeres valorado en las tasas de hemoglobina y de ferritina. Y además piensen en otro beneficio añadido que tiene el DIU liberador de levonorgestrel.
si se coloca en la época de la perimenopausia y esta mujer ya entrara en la menopausia, tenemos hecha la protección endometrial con posibilidad de poder administrar estrógenos para el alivio sintomático en caso de que hiciera falta. Bien, pues este es un poco el resumen. Ya hay otros fármacos que, bueno, simplemente se los comento, como es el danazol, que lo hemos utilizado en su momento, pero tiene muchos efectos adversos, gestrinona o desmopresina. Realmente tienen indicaciones muy, muy limitadas porque tenemos esas otras alternativas. Yo quiero ya dar paso a las preguntas que puedan tener ustedes, pero sí quiero resumirle cuáles serían mis conclusiones de este problema tan relevante en nuestra práctica clínica. Y quizá la primera, que pensemos que en la perimenopausia quizá es la principal queja y el principal motivo de atención que tenemos que tener en la mujer perimenopáusica. Esos cambios del ciclo que pueden estar traduciendo simplemente, bueno, simplemente entre comillas, un problema hormonal, pero es verdad que tenemos que descartar la posibilidad de un problema orgánico que esté produciendo estas alteraciones en este momento. Recordarles que el diagnóstico, el abordaje diagnóstico es tremendamente sencillo y está al alcance de todos nosotros, pero sí debe tener una sistemática para ir descartando una patología y poder centrarnos exactamente en el problema de la alteración del ciclo en la perimenopausia. En este momento tenemos una disponibilidad de tratamientos de primera línea que deben adaptarse en la medida de lo posible a las preferencias de la paciente. Y quizá dentro de esta orientación terapéutica lo primero es preguntar por los deseos genésicos de la mujer para orientar el tratamiento de una manera o de otra. Y no podemos olvidar en este cuadro la atención a la anemia y a la afectación de la calidad de vida que en muchos casos está produciéndose y que con el tratamiento de esta patología, desde luego, se va a recuperar el bienestar, ese bienestar tan necesario para la calidad de vida de la mujer. Con esto yo finalizo y estaré encantada de contestar aquellas preguntas que hayan podido ir haciendo a lo largo de la presentación o que quieran ustedes ahora poder hacer o transmitir. Gracias, doctora Cancela, por una fantástica presentación. Ahora, para la sesión de preguntas y respuestas, esperaremos unos segundos. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas utilizando el icono de preguntas y respuestas de la plataforma. Bueno, parece que por el momento no tenemos ninguna pregunta. Doctora Cancela, ¿hay algún mensaje final que quiera dejarnos antes de terminar la presentación del día de hoy? Sí, sí, yo quisiera dejarles el mensaje. Miren, este fin de semana hemos tenido el Congreso de la de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y, lógicamente, en este congreso se ha tratado mucho el abordaje hormonal de todos los síntomas que ya empiezan a aparecer en la perimenopausia y, por supuesto, en la posmenopausia. Ha habido muchas ponencias que se ha estado valorando el papel de la terapia hormonal sustitutiva de estas mujeres que necesitan el aporte de lo que sus ovarios ya no están produciendo, y en ese sentido ha quedado claro el papel que tiene este tratamiento para el alivio sintomático, y se ha abordado claramente los aspectos relacionados con la seguridad del tratamiento. Y cada vez hay más voces que plantean la incongruencia que hay en cuanto a las buenas informaciones que tenemos sobre la seguridad de la terapia hormonal frente al poco uso que se está realizando y a la poca prescripción que hacemos los facultativos. Yo el mensaje que quisiera lanzarles es que tanto en la perimenopausia como en la posmenopausia pensemos en esos síntomas que están relacionados con la deprivación de estrógenos y que desde luego tenemos que ofertar a la mujer algo que alivie sus síntomas, porque en definitiva la calidad de vida es uno de los criterios
que deben mover nuestras actuaciones médicas y debemos procurar que esa mujer se encuentre bueno, pues lo más confortable posible en esta época de transición hasta el climaterio establecido. Bueno, esto concluye el seminario web. Nuevamente, muchas gracias, doctora Cancelo, por su presentación y a todos los participantes por estar aquí hoy. Ha Que sido un tengan placer. que Muchas